Bien. Bueno, ¿se acuerdan qué era esto de tensión superficial que hablamos el martes pasado por arriba? ¿Sí? ¿Se acuerdan que entonces, si estoy en el seno de una sustancia, ¿sí? Voy a tener partículas rodeadas todas de las mismas partículas, ¿sí? En ese caso, como ven acá, no sé si se ve el mouse, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Entonces, estamos acá en el centro, rodeado de todas las partículas de la misma característica. La sumatoria de las fuerzas de repulsión y atracción va a ser cero, ¿sí? Pero, si estoy acá arriba, ven que las que están sobre la superficie no van a tener otras arriba, entonces las fuerzas van a ser distintas, ¿sí? Y vamos a tener dos tipos de fuerzas, las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión. Las fuerzas de cohesión son las que son entre las mismas partículas acá abajo. ¿Dónde se me fue el mouse? Estoy teniendo algunos problemas técnicos, ustedes no se compliquen, ¿sí? Las fuerzas Perdón, de cohesión ¿podrás repetir? se corta. No sé quién me está hablando, pero se corta mucho. Jane, Las fuerzas de te cohesión. pedía si podés repetir el concepto. ¿Qué concepto? Perdón. Hola. De la fuerza de Lo que cohesión. acabas de explicar, si lo podés repetir. Acá lo que vamos a tener entonces son una conjunción, una relación entre fuerzas de cohesión y de adhesión. Las de cohesión son entre las partículas, ¿sí? ¿Cuánto, ¿sí?, se unen entre las partículas? Acá después vamos a ver, cuando tengamos agua, por qué el agua tiene tanta tensión superficial, es fundamental para esa gran tensión superficial del agua, los puentes de hidrógeno. No sé si oyeron hablar de los puentes de hidrógeno. ¿Alguno sabe lo que es un puente de hidrógeno? ¿Alguien que me quiera contar? ¿No es una unión más débil que el... ¿Pero qué unión es? Un ¿Cómo? hidrógeno unido a un átomo electronegativo, o sea, con alta electronegatividad, Ahí está, ¿cómo cuál? como el Eh, oxígeno. Ahí sí, Nitrógeno. ahí está. oxígeno, Entonces en el nitrógeno, Flúor. agua, azufre, ¿no era ahí también? está, oxígeno, flúor, son los dos más grandes. Puede ser nitrógeno, ya es un poquito diferente, pero oxígeno y flúor, y en particular oxígeno, que es el del agua, ¿no? Entonces, el agua tiene un gran potencial de puente de hidrógeno porque tiene ese enlace oxígeno-hidrógeno, ¿sí? A eso le vamos a llamar las fuerzas de cohesión, o sea, cuánto se mantienen unidas esas partículas. Pero están las fuerzas de cohesión, que no sé si se recuerdan del martes pasado, es la cohesión con, por ejemplo, si estoy en un capilar, con el vidrio que está en la pared, ¿sí? Entonces, la fuerza Bueno, esa sería la adhesión. de adhesión, ¿sí? Ah, no. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que todo esto va a ser un compromiso entre una y otra, cuando predomina uno y cuando predomina otro. Pero ¿a qué nos referíamos con tensión superficial? ¿Se acuerdan? Lo vimos el otro día. Había empezado por ahí, no terminé de definir. A la resistencia que ejerce el líquido a ocupar más superficie o expandir su superficie. Ahí está. Entonces, por ejemplo, en este de acá no, porque es todo lo mismo, ¿no? Ven el más, ¿no? Sí, me dijeron que sí. Ahora acá, por ejemplo, en esta, si yo quiero expandir el área supongamos que las pelotitas estas celestes son un líquido y esta es otra fase, ¿sí? Y yo quiero expandir esa fase, voy a tener que hacer una fuerza, ¿sí? A esa fuerza es la que llamamos tensión superficial. O sea que a la fuerza que tenemos que hacer para expandir el área de una de las fases. ¿Bien? Pero entonces, empecemos por el principio, ¿no? Como dice alguien. ¿Qué sería una fase? Y vamos a denominar fase una parte homogénea de un sistema rodeado por una frontera y mecánicamente separable de las otras partes del sistema. Acá lo importante es lo que tiene este concepto, es esto que se dice acá. Se cumple que las propiedades del sistema de equilibrio tienen el mismo valor en cada punto de la misma fase. O sea que la fase la vamos a definir como un lugar donde, o un perímetro donde todas, ¿sí?, las partículas tienen la misma propiedad, la misma temperatura, la misma densidad, ¿sí?, todo lo mismo, ¿sí? A eso le vamos a llamar fase.
Por eso también se cumple que las fuerzas de la interacción intermolecular sobre la molecular son de igual magnitud en cualquier dirección. Esto es lo que hablábamos recién. ¿Sí? Dentro de la fase, dentro del seno del líquido o de la sustancia que estemos considerando, ¿sí? Esto es lo que veíamos recién, hace unos segundos. Andan medio mal de ¿Podría control. repetir las propiedades que dijo? No, todas las propiedades, ¿no? En principio las más sencillas serían densidad, la temperatura, que incluso la densidad varía justo con la temperatura, ¿sí? Algún otro más. ¿Qué pasa con esto de vuelta? No sé por qué me puedo... Se está escuchando súper bajo. Bien, a ver si me acerco un poco más. Ahí está. No, Ahí mejor. tengo problemas con el... de vuelta con la animación, pero bueno, esperemos que funcione. Bien, entonces, todas las propiedades o sea, la densidad, temperatura, volumen molar, todo de esas partículas en la fase tienen que ser iguales, si no estamos hablando de dos fases o de distintas fases. ¿Sí? Entonces, si yo me meto en el medio de esa fase, en el centro de la fase, bueno, o en una partícula que esté rodeado todo de la misma sustancia, de la misma fase, las fuerzas intermoleculares tienden a cero, como veían en el dibujito del anterior. Yo quería ir ahora, estoy acá, ¿ven? Si yo me meto por acá, ¿sí? Todas las fuerzas, la resultante de las fuerzas va a ser cero, porque estoy en la misma fase. ¿Sí? ¿Bien? Cuando se tienen dos fases en contacto, se origina una zona de separación entre ambas que se denomina interfase. O sea que la separación entre dos fases, por ejemplo acá, como veíamos recién, a esta zona, acá, a esto le vamos a llamar interfase. Que en principio nosotros la vamos a tomar como una línea, ¿sí? Pero en realidad no va a ser una línea. ¿Tienen idea de por qué les parece que puede no ser una línea? O sea, la vamos a tomar sin espesor, digamos. ¿Les parece cuál sería por qué les parece que puede no ser una línea? Acá igual les dejo algunas otras muestras. Acá este es un poco para motivarlos, les había puesto imágenes de tensión superficial, de gente que estuvo dedicada al arte utilizando la tensión superficial. ¿Sí? Vamos a ver alguna más después. Ven que todas estas cosas, todos estos dibujos y formas los armaron valiéndose en el artilugio de la tensión superficial. ¿Sí? Bien, entonces, como les decía, si tengo dos fases, va a haber una zona intermedia entre los dos que le vamos a llamar interfase, que en principio nosotros lo vamos a modelar como una línea, o sea que no va a tener un espesor. Pero en realidad debería tener un espesor. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer el modelo en el cual este va a ser como una línea como que no tiene espesor. ¿Sí? ¿Se imaginan por qué tiene ese espesor? Porque en realidad el modelo se aleja un poquito de la realidad real. Hay una mezcla de las dos sustancias. Ahí está, exactamente. Ahí vamos a tener, ¿se acuerdan que para definir una fase, tenía que tener todas las propiedades de la sustancia alfa, tenía que tener todas las propiedades de la sustancia beta? Entonces es poco probable, aunque es más sencillo de modelar, que sea solamente una línea, que no tenga espesor. Va a haber una zona en la cual van a tener la propiedad de los dos. Cuanto más cerca esté de alfa, más parecido a alfa. Cuanto más cerca esté de beta, más parecido a beta. ¿Sí? Entonces, esa región de contacto la vamos a llamar interfase, la vamos a modelar como una línea, pero en realidad va a tener espesor. ¿Sí? Y es parecido a esto que tienen. Esto sí es lo más real, pasa que matemáticamente es mucho más complicado. En ingeniería, los que estudiamos un poco esta parte, vemos todas las propiedades de lo que pasa acá en el medio. Ustedes no se preocupen que le vamos a tomar el modelo como si fuera simplemente una línea, pero para que tengan en cuenta, ¿sí? Si alguna vez les toca trabajar en algo de esto en realidad va a tener como un espesor, y
Cuando estemos más cerca de la superficie de este, voy a tener las propiedades de ese. Cuando esté más cerca de la superficie del otro, lógicamente voy a tener las propiedades más parecidas a la fase de arriba, ¿sí? En el medio voy a tener entonces una fase en la cual voy a estar, una interfase en la cual voy a estar compartiendo las propiedades, ¿sí? Esto sería el modelo real, ¿de acuerdo? Igual esto se los muestro acá para que lo vean, para que lo tengan en cuenta. Pero nosotros vamos a trabajar con este modelo como si la interfase no tuviera un espesor. Pero para que vean la realidad les muestro lo que sería. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo de hoy. Si estoy acá, siguen viendo el map, ¿no? Porque acá anda medio loco los controles. A veces Sí, anda sí. así. Si estoy acá en esta, ven que todas están rodeadas de todas las iguales. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser 0. Era lo que hablábamos. ¿Sí? Ahora, si estoy en alguna de estas superficies, para abajo va a tener la fuerza de atracción, repulsión de sus compañeras, pero para arriba, ¿sí? No va a tener nada, o va a tener, por ejemplo, si esto fuera agua, calentando el agua para el mate, acá tendría entonces vapor, que va a tener, ¿sí? Una fuerza mucho menor, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la idea de la tensión superficial? Y bueno, si yo quisiera extender la superficie, el área del agua, en caso de que esto fuera agua y vapor, ¿sí? Entonces tendría que hacer una fuerza hacia arriba para expandir esa área. A eso es lo que le vamos a llamar tensión superficial. ¿Cuánto va a ser mayor la tensión superficial? Cuanto más fuerza tenga que hacer. ¿Por qué entonces, y volviendo al concepto de hoy, les parece que el agua va a tener bastante más tensión superficial que muchos de los líquidos que existen en la naturaleza? Porque ¿Los entre las puentes de hidrógeno? moléculas hay... Ah, eso. Por, ¿Los puentes de hidrógeno? ¿Puede ser? ahí está. Como tengo los puentes de hidrógeno, que son enlaces fuertes, bueno, fuertes en su línea, ¿no? No compite igual con un iónico, un covalente doble. ¿Sí? Profe, Entonces, una pregunta. sí, ¿La densidad tiene algo que ver también con la tensión? la densidad con la tensión. No necesariamente, pero sí, vamos a analizarlo. La verdad que no me lo puse a pensar, pero vamos a verlo, vamos a imaginarlo. O sea, pero Estamos si estamos hay... de acuerdo que tensión superficial es la fuerza que necesito. ¿Qué sería la densidad, según lo que vimos en la clase pasada? La cantidad de masa por volumen que... Ahí está. Entonces, si a eso le podemos poner como, imaginemos, ¿no?, que tiene más masa, o sea que podría tener más unidad por volumen, mayor cantidad de partículas, aunque no necesariamente es cierto. Sí, ahí habría que analizar un poco eso. No sé si es tan directo. No sé que alguien estaba contestando y lo corté, perdón, no sé quién era. creo que yo, pero sí Sí, iba a decir eso, o sea, creo que podría hablarse de la densidad, pero hablando de sustancias que tengan una densidad parecida según la temperatura y todo, porque si nos lo vamos podemos ver de... con la anterior de repente. Sí, Acá, ven que acá pasa que acá ya hay mucha diferencia, ¿no? Acá por un lado, si esto fuera agua y vapor de agua, claro, la densidad del vapor de agua es mucho menor que la del agua, ¿sí? Entonces, obviamente, para expandir esta, voy a tener que hacer mucho más trabajo que para expandir el vapor. Entonces, por ahí, para unas que si son muy distintas las densidades, sí. No sé si estamos hablando de líquidos, con líquidos de densidad parecida, creo que es mucho más importante la fuerza de los enlaces, o sea, la fuerza de cohesión, que la densidad. Si la densidad es muy diferente, sí, obviamente me va a costar mucho menos expandir un área en que tenga menor densidad que una que tenga menos. Pero no sé si se cumple siempre. Sí, para densidades tan distintas, pero para densidades más cercanas creo que es más importante el enlace. No sé si contesté la pregunta. Bien. ¿Quedó clara la pregunta? No sé quién era que hacía la pregunta. Si quedó conforme. Sí, quedó claro. Si es parecida, si es dos líquidos de densidad parecida, yo creo que es mucho más importante
la fuerza de los enlaces que tengan de la densidad. Si es muy diferente, sí, obviamente va a costar mucho menos extender el área del que sea menos denso que el de más denso. Y acá lo vemos con fuerzas, pero acá hay una cosa que cambia y tiene que ver de repente con la pregunta que me hicieron recién. ¿Qué está cambiando acá? A ver si lo ven. Ahí están ¿La sustancia? La sustancia, ¿qué de la sustancia? Acá tengo ¿No dos cambia el líquidos. módulo de las fuerzas, no? Acá tengo dos líquidos. Hoy tenía un gas arriba, entonces prácticamente no tenía una fuerza arriba. ¿Sí? Entonces hay que distinguir entre tensión superficial y esta, ¿sí? Que en la que tengo dos líquidos y vamos a llamar tensión interfacial, porque voy a tener entonces fuerzas de los dos lados. Claro, si los líquidos son distintos va a haber una tensión interfacial porque va a ser igual distinta a la fuerza que va a tener las partículas que están sobre la superficie. ¿Sí? Si tengo un gas como hoy, entonces a este sí le llamo tensión superficial porque prácticamente la fuerza que va a hacer el gas es despreciable frente a las del líquido. Pero si tengo dos líquidos, le vamos a llamar tensión interfacial. ¿Sí? Van a ver después algunos ejemplos con distintos líquidos. Y vamos a ver que acá hablamos de tensión superficial, por ejemplo, del agua, aunque va a ser tiene que haber algo arriba, por ejemplo, gas o vapor de agua. Y acá sí, le vamos a llamar tensión interfacial y tengo que mencionar las dos fases, o sea, por ejemplo, agua etanol, agua aceite, agua mercurio, lo que sea. Porque no es lo mismo agua mercurio que un alcohol, agua etanol. ¿Sí? Disculpe, ya que estamos viendo líquido, ¿también Mm. se puede dar una tensión interfacial entre, por ejemplo, un líquido y una piedra sólida que esté dentro del líquido? Una piedra sólida que esté dentro del líquido. O sea, ¿se puede dar una interfase en el caso de esas dos fases, de esos dos compuestos? Se puede, lo que pasa es que ahí no tiene mucho sentido, porque ahí no sé, tendría que ver, ahí habría varias cosas que estarían, que tendríamos que ver. Una, si es insoluble esa piedra que vos me mencionás, ¿sí? Si estamos hablando de tensión superficial o de solubilidad. Dos, la fuerza que tendría ese sólido para adentro sería mucho más grande que para afuera. No estamos hablando de un sólido, generalmente es algo cristalino, muy, muy cerrado. Entonces tendríamos que hacer todo ese tipo de consideraciones. Acá estamos hablando de líquidos o gases que son redes más abiertas, como vimos al principio. Entonces hay una cierta interacción entre líquido y vapor, aunque sea mínima, y lógicamente sí entre líquido y líquido. Entonces acá está esa interfaz. Con un líquido sólido me cuesta más el líquido entrando en el sólido, y si el líquido entra en el sólido, me parece que tendamos más a la parte de solubilidad que a la parte de tensión, de fuerza interfaz. ¿Sí? De acuerdo. Pero y en el bueno, caso, por ejemplo, de agua y hielo, porque ahí los dos están compuestos por lo mismo, sí, ¿y qué pasa con los puentes de hidrógeno? claro, lo que pasa es que el hielo va a tener una red cristalina cerrada. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver no sé qué clase, cuando veamos la parte, ahora en el laboratorio seguro, ahora no sé, acá en el teórico, cuando veamos diagramas de fase, que los sólidos en general cristalizan por separado, salvo cuando hay aleaciones o cosas así, entonces es como que se cierra. Por más que sea la misma sustancia, ¿sí? Voy a tener por un lado el hielo y por otro lado el agua. ¿Sí? O sea que no se generarían puentes de hidrógenos entre sí. Entre el hielo y el agua no. ¿Sí? Ok. Ok. Bien. Entonces, la tensión superficial, dejando la filosofía, los dibujitos y todo, es el trabajo asociado a incrementar la fase. Voy a representarlo acá. Esta es la forma más común de representarlo, es la que lo van a encontrar en los libros. ¿Sí? Entonces, es la fuerza que tengo que hacer para expandir esta área. Una cosa con la diapositiva anterior, Sí. que yo acá Por ahí. tenía ¿Está? escrito que sí, el líquido A y el líquido B eran inmiscelables. Pero eso ocurre siempre que Inmiscelables. hay...
O sea que no se Ah, puede. sí. está Invisible bien. debe ser, porque si no se Invisible mezclan y sería. es una fase sola, no tiene gracia. Claro, sí, claro. Sí, leí mal, invisibles, sí. Ah, está. Dislexia. Sí, seguro, porque si este se mete acá, ¿sí? Lo voy a tener dentro y no arriba. Esto sería como si fuera agua y aceite. O sea que para que haya esta interfase tienen que ser invisibles Tienen o que ser, puede que no. tienen que ser invisibles, sí, porque si no se va a meter uno dentro del otro. ¿Sí? Ok. Ahí, no sé, no lo vamos a dar. Yo en un momento quise dar para el tecnólogo la fase de emulsiones. No sé si alguno tiene nociones de emulsiones o cosas. ¿Alguno trabaja en alimentos o en algo? No. ¿Saben lo que es una emulsión? Sí, cuando dos sustancias invisibles se mezclan por una emulsión. Que depende de conservantes y eso si se conserva la emulsión. ¿Algún ejemplo de emulsión? La leche. Leche. La leche es una emulsión natural. ¿Mayonesa? Mayonesa es una emulsión, no es natural, pero es alimento procesado, pero es un helado. ¿Sí? Mismo los embutidos son emulsiones. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de un líquido en otro, aunque es una situación muy particular. Está muy bueno ese tema. No sé si- Para que se considere emulsión, ¿tiene que mantenerse juntos por determinado tiempo o...? Sí. No, pueden separarse enseguida y no tiene nada que ver. Lo que pasa que ¿No ahí, tiene que verse una fase sola? las emulsiones generalmente son muy poco estables, salvo que alguien que habló Ahora, hoy si al tenés un principio, conservante, algo que lo mantenga junto, ahí va, sí. un espesante o algo así, entonces lo mantiene. Sí, para que haya una emulsión tiene que haber una fase dispersa, una fase dispersante y alguien que en general es un espesante que los junta. Una Ahí consulta, lo una que va a pintura pasar va ahí a es ser que termodinámicamente no es estable. Entonces, esa emulsión se puede dispersar enseguida o se puede dispersar rápidamente. Precisamente si llegamos a tener laboratorio, una de las cosas que vamos a ver va a ser eso. Digamos, con Angie teníamos un montón de tubitos con distintas sustancias y ustedes lo que tenían que ver era si primero las fases estaban separadas, segundo qué pasaba si agitaban y cuánto tiempo demoraban en volverse a separar. Si el estado termodinámico estable es que se separa. Por eso decía que en general la emulsión no es estable, depende un poco del tiempo, pero claro, termodinámicamente no es favorable, energéticamente no es favorable, entonces va a tender a separarse. Por eso preciso los espesantes o los aglutinantes tienen varios nombres. ¿Sí? Una consulta. ¿Una pintura es una emulsión o es un coloide? O no sé qué sería. Bueno, Base a agua. ahí tendríamos que entrar en todo ese teórico. Para mí es un tema que me fascina, así que si quieren podemos hacer una clase extra. También algunas cremas antibióticas son emulsiones, ¿no? Hay que definir entre qué es emulsión, qué es coloide. ¿Sí? Esto es toda una técnica. Para mí es súper interesante. Sí. Si quieren lo hacemos ese teórico, pero ya nos estaríamos yendo un poco un poco más allá, como quieran. Yo no tengo inconveniente, lo había armado una vuelta, pero sí va muy largo el teórico y lo dejé. ¿Sí? Ahí hay una diferenciación entre emulsiones, coloides y alguna cosa más. Es parecido. ¿Sí? Bueno, entonces dejando un poco toda esa parte que es la más interesante, por eso empezaba con eso, para motivarlos un poco, porque después entran algunas fórmulas y uno ya se pierde un poco de lo que físicamente está hablando. Entonces, esa tensión superficial va a ser entonces la fuerza o el trabajo que tengo que hacer para aumentar, expandir esta área. ¿Sí? Así que trabajo, fuerza por distancia, esto lo deben haber visto 800.000 veces en sus estudios anteriores en secundario. ¿Sí? Trabajo, fuerza por distancia. La fuerza es la que tengo que hacer para expandir el área va a ser X, que va a ser esta diferencia que tiene acá. ¿Sí? Cuanto más quiera expandirlo, más trabajo voy a tener que hacer. ¿Sí? Bien. Esa área va a ser
ese diferencial X por L, que sería esta, ya la distancia entre los bordes, y vamos a poner el 2L y va a aparecer en todos los libros y todo 2L, porque esto como que tiene dos caras, la cara de arriba y la cara de abajo. Y ahí aparece el 2 y van a ver que ese 2 se va a mantener en algunas ecuaciones que vamos a dar después. ¿Sí? Entonces, si sustituimos S de X por el área, ahí vamos a tener entonces y llegamos a la definición de tensión superficial, que le vamos a poner con este símbolo de gamma, que va a ser entonces fuerza sobre 2L. ¿Sí? Esa sería entonces la definición de tensión superficial. Profe, ven que sale ¿qué sería L? de acá. L es la distancia acá, no sé si se ve, acá lo estoy mostrando en el mouse, esta Sí. distancia. Ahí va. 2L porque esto tiene como una cara hacia nosotros y una cara del otro lado. O sea, como que tiene dos caras. Es como una lámina que tiene dos caras, entonces aparece el 2. ¿Sí? Y X es la distancia en la cual expando esto. O sea, el trabajo que... Acá estoy calculando el trabajo para expandir esta cierta distancia X. ¿Sí? Bueno, y les traje acá para que vean un poco de filosofía, pero ahora un poco de definiciones de los libros. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el del Castellán y el de Chan, tensión superficial de un líquido es la energía requerida para aumentar la superficie del mismo en 1 metro cuadrado. ¿Sí? O la de Daniel y Alberti, que es otro de los que están en la literatura, no lo usamos tanto, pero ven que dice la tensión superficial de un líquido es la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre la superficie y se opone a la expansión del área de la misma. ¿Sí? Que es más o menos lo que decíamos nosotros, pero bien definidos para que tengan acá las definiciones oficiales. Entonces, esa tensión superficial, que vamos a llamar gamma, va a ser entonces la fuerza, que esta es la que hago para expandir el área, sobre 2 por L. O sea que va a depender también, obviamente, de la distancia entre los dos extremos que tenemos ahí. ¿Bien? Profe, ¿qué significa D de trabajo? ¿Qué es D? ¿O qué viene D representando es D? el diferencial, no sé si vieron algo de matemáticas, es la diferencia entre la posición final y la inicial. O sea que acá delta trabajo sería el trabajo. Ah, en es este delta, caso. es como decir delta. Ahí está, exacto. Ahí va, está, vale. Se pone D chica porque cuando es más chico se pone diferencial en lugar de delta, pero es el mismo concepto. Bueno, ahí sí parece que quiso arrancar de vuelta. Acá tienen las unidades de tensión superficial más usadas. Ergio sobre centímetros cuadrados, que es igual a Dina sobre centímetros. 10 a la menos 3 joules sobre metro cuadrado, 10 a la menos 3 newtons sobre metros. De vuelta en todos estos temas que vimos hasta ahora. Tengan mucho cuidado con las unidades, se complican mucho. Es complicado. Hay algunos docentes antes que hacían un escrito solamente de estas unidades, solamente se los menciono y ahí después más o menos con algunos ejercicios qué cuidados tienen que tener, pero tengan cuidado entonces con las unidades que están usando. Y acá tienen algunos valores de tensión superficial. Ven que en estos casos es todos casos de tensión superficial, o sea que es el líquido con el aire. ¿Sí? Bueno, ¿qué me pueden decir ahí? ¿Qué es lo que ven ahí y tiene que ver con lo que estábamos hablando hace unos momentos? Los primeros que están todos a 20 grados, la tensión superficial va a depender mucho de la temperatura, también como vimos con la viscosidad y con la densidad. Después vamos a ver una tablita. Pero, por ejemplo, todos los que tienen a 20 ven que el líquido que tiene más tensión superficial, como hablábamos hoy, es el agua. ¿Sí? O sea, físicamente eso que representa. ¿Qué significa? Mucha tensión. ¿Y qué significa que hay que hacer más fuerza para que la capa se separe? Ah, exacto. ¿Sí? ¿Está claro para todos? O sea, que lo Eso, que significa por eso es que ahí va, por
Lo que significa eso es que para expandir la superficie del agua voy a tener que hacer mayor fuerza que para el metanol. ¿Sí? Sí, pero Por eso uno es más volátil, ¿no? El mercurio, al estar a 20, también tiene mayor tensión. Ahí está. Después ahí estaban los primeros a 20, después van a haber uno que tiene aún más que el agua, que es el mercurio. ¿Sí? Ven que lo tienen acá abajo. Ven que bastante más todavía, ¿no? O sea que para expandir el mercurio, y va a estar complicado. ¿Sí? Voy a tener que hacer una fuerza grande. Alguien me Por estaba eso hablando sí, yo de los puentes de hidrógeno, pero ojo acá, ¿no? Que alguno de estos va a tener algún puente de hidrógeno también, ¿no? Esto es un alcohol. Este es un alcohol, bueno, benceno, más o menos. El alcohol glicerol también es un alcohol. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto tiene más que estos y todos tienen puentes de hidrógeno? Bueno, ahí ya les estoy exigiendo El tamaño de la molécula. ya les estoy exigiendo un poquito más de conocimiento de la parte orgánica que no sé si tuvieron en secundaria. No, claro, o sea, eso se da porque la molécula o los otros componentes de las moléculas del glicerol o del metanol no hacen tan buenos puentes de hidrógeno como el agua, que es solo entre el oxígeno y el hidrógeno. Parecido, sí, está bien la intuición tuya, no sé quién era que estaba hablando, brillante. Lo que pasa es que, claro, no solamente, en el agua solamente tengo oxígeno y hidrógeno, o sea que todo es puente de hidrógeno. Acá en el metanol voy a tener un CH3, ¿sí? O sea, carbón, acá voy a tener una arilla aromática, o sea que voy a tener muchos carbonos que no van a participar en ese puente de hidrógeno. Y acá, si bien voy a tener una cola, una final de alcohol que va a tener OH, va a tener todo un resto de parte orgánica de carbón que no va a contribuir en ese puente de hidrógeno. Ven que igual es alto esto, ¿no? ¿Sí? No tanto como en alto, como el agua, pero es alto. ¿Sí? Bueno, ¿La sal? La sal, lo que pasa es que es difícil compararlo, por eso porque acá está a 1000 grados para que esto sea líquido, ¿no? Ah, por eso. No sabía ni que tenía fase, pensé que sublimaba cualquier cosa. Bueno, depende de la presión también. Eso no sé si vamos a verlo este año, pero con los diagramas de fase podríamos ver cuál sería la presión y la temperatura para el cual esto estuviera como líquido. Sí, pero ahí es solamente un dato, porque en realidad como está a una temperatura tan diferente, compararlo sería una locura. ¿Sí? Bueno, acá tienen algunos otros, yo qué sé, bueno, el hierro también tiene que estar fundido, o sea que tampoco es para que tengan noción, pero en realidad no puedo compararlo. Esto sí porque está bueno porque son líquidos en estado natural y la temperatura es la misma y es parecida a las condiciones. Bien, solamente para que tuvieran una idea y para que vieran, ¿no? Bueno, vamos a trabajar acá también con dos ecuaciones que son fundamentales en este tema, que en realidad esta es la fundamental y hay la otra, la ecuación de Kelvin, va a ser una aplicación de esto. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ecuación de Ian Laplace? Se los leo primero y después lo analizamos. Cuando es necesario realizar una fuerza externa, aumentar el área de una superficie interfacial, en ausencia de dicha fuerza, el sistema tiende a contraerse y adoptar una configuración en la que se presenta un área superficial. ¿Sí? La esfera es la forma tridimensional con menor relación superficie-volumen. Así que acá lo que nos dice es que si tengo ahí dos fases, una y otra, y alguien intenta expandir el área de esa fase, lo que va a tender esa fase es adoptar, ¿sí?, la forma tridimensional con menor área posible. O sea que imagínense que son ustedes, alguien los está queriendo empujar o mover, entonces ustedes en lugar de ponerse livianito y todos tirados, lo que hacen van a contraerse y tratar de exponer la menor superficie física. ¿Sí? Lo mismo, si hay uno de estos días con un viento terrible, uno en lugar de estirarse lo que hace es acurrucarse y tratar de exponer la menor superficie. Esto es la misma idea. O sea que la fase que va a quedar en el interior, lo que va a tratar de hacer es tener la menor superficie expuesta. La menor superficie expuesta va a ser la esfera.
Con una interfase curva, las fuerzas que producen el aumento de la superficie se igualan con aquellas que se oponen a este aumento, que llega a una situación de equilibrio mecánico. A ver, ¿quién me explica esto? Yo acá lo que voy a tener entonces es, voy a estar haciendo fuerza de afuera, o sea, puede ser parecido a lo que vimos recién, cuando vimos ese diagrama en el cual hacíamos una fuerza para expandir el aire, o sea que se va a expandir el líquido, o sea que ese líquido se va a expandir según la fuerza que haga, ¿sí? Este que teníamos acá. ¿Sí? Se va a expandir según la fuerza que haga. Se va a expandir hasta una determinada distancia. Ahí va a quedar en equilibrio, mientras se haga esta fuerza. ¿Sí? Si dejo de hacer esta fuerza, este va a volver para acá. Pero entonces, voy a expandirlo hasta un determinado momento que depende de la fuerza que haga. Ahí va a quedar en equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que dice la última frase que tenemos. ¿Sí? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguien se perdió? ¿No? ¿Están todos durmiendo? ¿Hola? Hola, No, no. vamos bien. No, ¿Me escucha ahí, profe? Está bien, Ahora profe. sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces vamos a ver eso que veíamos recién. Vamos a suponer que tenemos una interfaz esférica y una fase por afuera. ¿Sí? Entonces vamos a llamar a la fase que puede ser una gota de aire con agua, puede ser una gota de aceite con agua, puede ser agua adentro y aire afuera, por ejemplo vapor de agua, ¿sí? Puede ser lo que a ustedes se les ocurra. Solo que en la fase celeste, que vamos a llamar fase alfa, va a estar acá adentro y va a estar rodeado de esa fase beta. Ven que en realidad, por eso está hecho acá, la interfase de vuelta no necesariamente va a ser una línea, aunque lo vamos para nuestro modelo vamos a usar como una circunferencia. En realidad va a tener de vuelta, dependiendo de lo parecido o diferente que sean los líquidos, va a tener acá un cierto espesor. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice este muchacho, estos científicos, Yann y Laplace, que en realidad llegaron a esta misma conclusión por separado, por eso les pegó el nombre a los dos. La presión dentro de la fase alfa, o sea, dentro de la burbuja, si la ecuación nos va a dar una relación entre la presión dentro de la burbuja y la presión fuera de la burbuja. ¿Dónde les parece que hay más presión? Dentro de la burbuja. Dentro. Ven que pasan este término para el otro lado y la presión en alfa va a ser 2 por la tensión superficial sobre el radio más la presión fuera. ¿Sí? Así que dentro de la burbuja, esto va a ser importante para después algunos conceptos que vamos a ver después, voy a tener mayor presión que fuera de la burbuja. ¿Sí? Y cuánta más presión tengo acá, ¿de qué va a depender? De la presión tamaño de de la La B. fuerza entre moléculas. Que llamábamos fuerza entre moléculas o fuerza de la tensión superficial y del radio. ¿Sí? A mayor tensión superficial voy a tener mayor diferencia de presión, a menor radio voy a tener mayor diferencia de presión. ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Entonces depende de la tensión ¿Puedes superficial repetir eso, por favor? y depende del radio. O sea que si yo tengo una burbuja más grande, la presión dentro de la burbuja va a ser más pequeña que esta que tengo acá. ¿Sí? Si tengo una tensión superficial más grande, la tensión dentro de la burbuja va a ser más grande que en una que tenga menor tensión superficial. Acá tienen algunos ejemplos, agua y aire. Si el radio es 1 centímetro, ¿sí? La diferencia de presión es 0,1 milímetro de mercurio. Si el radio es 0,01, o sea que bajé 100 veces el radio, ven que aumentó, ¿sí? 100 veces la presión dentro de la burbuja. Bueno, y esta conclusión que tienen acá es lo que yo le llamaba, es la aplicación o la ecuación, pueden encontrarlo en algún libro, si no pueden dormir esta noche, como ecuación de Kelvin, que es una aplicación de Yann Laplace, en la cual
nos dice que si la interfaz es plana, o sea que el radio de la burbuja tiende a infinito, no te vayas, no me mandaba y ahora se me va. ¿Sí? Entonces el delta P es 0, o sea que si tengo una superficie infinita, ¿sí? El radio es infinito, la diferencia de presión entre afuera y adentro es el mismo. ¿Sí? No sé quién está con el micrófono prendido, pero me está taladrando el celular. La interfase curva, ¿sí? Es mayor del lado cóncavo. Eso lo vamos a ver después más con detalle cuando veamos la parte de ascenso o descenso capilar. No sé si oyeron hablar de ascenso capilar. ¿Sí? No. Sí. ¿No? No. ¿No vieron no conozco. ¿No? No usaron nunca, no hicieron en algo, en ciencias, cómo Sí, sube el agua. De cómo pasar, sube- regar la plantita o algo. Ahí está, cómo sube el agua y eso tiene que ver con toda esta parte. Igual lo vamos a ver ahora. Bueno, como siempre les traigo alguna sorpresa y para ver si se entendió el tema, les traje este ejercicio fácil y sencillo. Se comunican dos pompas de jabón. ¿Sí? Ponemos dos pompas de jabón con radios distintos, R1 y R2, y los unimos por un tubo, con una llave que los comunica. Sería algo así. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? O sea que tengo dos pompas de jabón, R2 y R1. ¿Sí? ¿Se entendió la situación? Sí. ¿Sí? ¿Preparados? ¿Qué pasa si abro la llave? La más grande explota. O sea, si abro acá, ¿qué va a pasar? Uno dice que la más grande explota. Tienden a igualar. No, miento. Pero no, si sí, abrimos claro, la se igualan. llave, ¿qué pasa? ¿Entra algo? No entendí lo de la llave. Y la llave comunica este tubo con este tubo. O sea, Ah, acá- entre sí, no, o sea, no entra Sí, nada sí. desde afuera. No, afuera no. No dejamos Ah, atrás. Los de afuera son de palo, como dijo el negro. Se igualarán las presiones dentro de las dos. Se igualarán las presiones dentro de las dos pompas de jabón y quedarán del mismo tamaño. Intuitivamente yo, si no lo pensaba demasiado, me jugaba por eso. Ahora, O sea pero que- la burbuja más grande tenía menos presión, ¿no? Exacto. Entonces reventaría la más grande. Reventaría tan violentos hoy. ¿Qué les pasa? Este teórico los pone Es la violentos. pandemia. Uno intuitivamente tendría que pensar lo que dijo el compañero recién. Bueno, se igualan las presiones. O sea que este se iba a agrandar y este se iba a achicar hasta que se igualen los tamaños. Pero, como recién decía, no sé qué me habló recién, Gabriela. Gabriela, como decía Gabriela, ¿quién tiene más presión, este o este? La más chica. La más chica. La más chica, como vimos recién. Entonces, si abro acá y este tiene más presión, ¿qué va a pasar con el gas que tengamos ahí? Y el gas va de Se la va a zona de más presión más alta a la presión más baja. Ahí está. O sea que este se va a ir para acá. Entonces, en realidad, lo que va a suceder es que la burbuja más grande se come a la más chica. ¿Sí? Acá lo tienen en fórmulas. Esta sería la diferencia de presiones. Pero lo que va a suceder en definitiva es que esta se va como a comer a esta. Porque Pero como no es- entiendo, ¿cómo que el gas no estábamos hablando que era de jabón? Sí, pero el jabón que tiene Tiene aire dentro. Aire. Pero Si no pasa por acá, ¿no? No tengo que hacer una fuerza para que se mueva, ¿no? Pero entonces es más de lo que estábamos hablando antes, porque antes hablamos de dos fases, pero ahora tenemos que hablar del aire que está dentro de la pompa de jabón, tiene que romper la pared de la pompa de jabón y salir. No, acá es como si tuviéramos dos de aire, tenemos jabón como cualquiera. Una pompa Claro, de capaz jabón que dentro lo que- del... Sí. Perdón, sí. no, pero yo dije oí reventar, no tiene por qué reventar. Bueno, eso iba a En realidad, preguntar claro, yo. es como que una en realidad se tienden a unir, en realidad, y aumenta el volumen Exactamente. de la 1. Pero De ¿por la qué no otra. reventaría? Porque, Bueno, o sea, quiero decir, porque, o sea, el Bueno. tamaño de la pompa o sea, es el ideal siempre para la cantidad de aire que tiene dentro. En el momento que le entra más aire, ¿no revienta? No, Bueno, a no veces sé. no. No, en Porque realidad depende de que el material con el que está compuesto, si los enlaces lo aguantan o no. Tipo, si Quiero metes decir- demasiado, sí. O sea, la pompa se hace sola, entonces se hace al tamaño ideal para su presión que tiene Sí. en el momento. Bueno, pero si jugaste alguna vez con tus sobrinos o algún hermano chico o algo con las pompas, vos viste que la podés ir agrandando, ¿no? Ahí es donde O sea, entra creo la que atención, depende- ¿no, profe? ¿Eh?
Lo que Ahí es entra- donde entra la tensión superficial en claro, cuanto puede extenderse la... exacto. Entonces, y acuérdense que si esta es más chiquita, en realidad la cantidad de aire que le va a entrar de repente no es tanto para esta superficie. Sí, si estamos hablando de algo más grande, de repente sí, lo más probable es que explote. Pero en principio podría no llegar a no explotar. Lo que sí es que, como este tiene mayor presión, este se va a ir para acá y va a ir aumentando esto. Puede que resista, puede que no. Eso ya ahí teníamos que ver los materiales, las condiciones, todo. ¿Sí? Yo sé que están muy explosivos hoy, pero no necesariamente explotaría. Puede ser que no resista, y ahí explota. ¿Sí? Bueno, sencillamente era para que vieran qué pasaba, no esperaba tanto. Se ve que están muy motivados o la cosa, lo cual es buenísimo. Bien, bueno, acá dentro de este ejercicio está a qué velocidad y cuánto tiempo demoraba en comerse R1, R2, pero eso ya escapa a nuestro curso. Pero si alguno lo quiere ver en internet aparece, porque aparte, como esto tiene que ver con distintas superficies, acá habría que integrar y todo, por eso traje solamente la parte sencilla del ejercicio. ¿Sí? Pero si alguno tiene más conocimientos matemáticos y quiere verlo, ahí lo tiene. Lo otro que hay que considerar es que el aire es un fluido incompresible, lo que hablábamos hoy, ¿no? Porque como cambian las áreas, podría cambiar la densidad del área entre un punto y el otro, entonces ahí ya estaría más complicado. Pero bueno, eso es para más complicaciones. La idea era sencillamente para ver qué pasaba, para que vieran qué pasaba si poníamos una situación como Ah, sí. creo que entendí porque antes no... O sea, la parte que une el jabón con el tubo, o sea, por dentro no habría jabón. Ahí no sé cómo explicarme. Claro, eso sería como una pompa de jabón, sería aire dentro del jabón. Digamos. Es No, como pero no me refiero a dentro, me refiero a la capa, terminaría donde se une con el tubo. No sé cómo explicarme. Es como si tuvieras dos globitos de aire, si no querés ponerle jabón. Claro, o sea, si fuera que yo voy a inflar una bombita de agua, sería como que yo agarre el globo ya inflado y la pared la pegue contra la canilla, o que agarre la boquilla del globo y lo ponga por fuera de la boquilla. Ahí está. Sería que lo pones acá, acá lo conectás con O sea, sería la la segunda. boquilla. Ahí está. Ok. Bueno, entonces lo otro que veíamos, por eso les preguntaba si habían visto, era la parte de capilaridad. ¿Sí? Ahí la parte de capilaridad es, ahí lo ven con lo que les contaba de las plantas, cómo absorben el agua. ¿Sí? Va a subir el agua por capilaridad. Y va a tener que ver de vuelta con las fuerzas de cohesión y adhesión. De vuelta. Por las dudas, la fuerza de cohesión es la fuerza, por ejemplo, si fuera agua que va subiendo con las plantas, sería la fuerza entre las moléculas de agua. La de adhesión sería la de agua con respecto a la pared del recipiente, en principio vivo. ¿Sí? Meniscos, todo esto no son los de la rodilla, sino que meniscos son las superficies que van a quedar, ¿sí?, en la interfaz entre el agua y el aire. ¿Sí? Entonces, si ponemos acá una determinada cantidad de agua, voy a tener una fuerza de adhesión con la pared del recipiente, que en principio puede ser vidrio, lo más sencillo. ¿Y qué otras fuerzas voy a tener? Por un lado, la fuerza del peso y por otro lado, la fuerza de cohesión. ¿Sí? Como siempre ven que lo resolvemos con un diagrama de fuerzas, no sé si esto les es ya común de física de secundaria, pero van a ver que usamos mucho acá. Entonces, voy a tener el resultado, que es esta, la R grande, que va a ser el resultante de estas diagramas de fuerzas. Fuerza de cohesión, o sea que se va a tratar de unirse entre las partículas, la fuerza del peso, la gravedad, y por otro lado voy a tener la fuerza de adhesión, o sea que cuánto se adhiere a la superficie, en principio al vidrio. Entonces, dependiendo de eso, es que voy a tener ese aumento o descenso de capilaridad. ¿Sí? Entonces, esa es la FP que pusimos acá en rosadito,
es la de peso, A es la fuerza de adhesión, que es con respecto, por ejemplo, si fuera un capilar al vidrio. Si esto fuera agua, esta sería la fuerza en principio mayoritariamente puentes de hidrógeno del agua, y R sería la resultante. ¿Sí? Hasta acá, nada nuevo, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Acá teníamos los famosos puentes de hidrógeno. Entonces, el agua, por ejemplo, tiene mucha fuerza de cohesión porque tiene estos puentes de hidrógeno. Esto es lo que se hablaba hoy, ven que el agua tiene mucha tensión superficial por esto. Son todos puentes de hidrógeno. ¿Sí? Es que en realidad, no sé si lo vieron, pero en química muchas veces en lugar de hablar de H2O en el agua, hablan de H3O más, porque ya tienen ya en realidad es muy difícil definir como separadas estas moléculas. En realidad van a tener esta misma opción. ¿Sí? Entonces, si bien son fuerzas de Van der Waals, o sea, son enlaces menores a los iónicos y menores a los covalentes, ¿sí? Son fuerzas de atracción, es dentro de las fuerzas intermoleculares. ¿Qué dice? Soltá. Bueno, y acá tienen para ir, antes de entrar de lleno a capilaridad, algunos ejemplos de gente que usando tensión superficial y aumento y ascenso capilar hizo algunos, en particular, no sé si está Angie por ahí, que le va a gustar, le gusta a todos los japoneses. Este es un artista japonés, Kazunada Sakashita, que lo que hizo fue como un florero ahí, que en realidad tiene como un vaso, ¿no? Es más que un vaso, ¿no? Y que dentro, no sé si lo ven acá, tiene un capilarcito. ¿Sí? Entonces coloca ahí la planta, el agua se pone por afuera, pero va a ir subiendo rápidamente, ¿sí? Y entonces coloca dentro del capilar la plantita que va tomando. Vieron que la tensión superficial y la capilaridad se puede usar para muchas cosas. Bueno, volvamos a lo de siempre. Tengamos entonces, por un lado, fuerzas de adhesión. El más sencillo ejemplo acá es de las telas de araña. Ven que las gotitas se adhieren perfectamente a la tela, ¿sí? Cuando no son alguna otra cosa, con insectos y cosas, pero acá que estamos hablando de agua, ¿sí? Y acá tienen la fuerza de cohesión fuerte, que sería, por ejemplo, una gota grande de agua, en la cual acá tienen que se ha colocado en la superficie menor expuesta, o sea, que es la esférica. Entonces, siempre tenemos una relación entre las fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión. ¿Sí? Una de las situaciones es esta, en cuando hay una gota, ¿sí? Sobre una superficie. Y acá no sé quién fue que me habló hoy de la pintura, no sé, a ver, ¿quién fue que me preguntó algo de la pintura? ¿No? ¿Se fue? Creo que habían preguntado si era una emulsión. Ahí va. ¿Se fue el de la pintura? ¿No? ¿Está por ahí? ¿Hola? Acá. Bueno, Santiago, acá justo con la pintura, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la pintura es la adhesión a la superficie que la voy a aplicar. Por eso es importante acá, ¿sí? El tipo de interacción entre esa burbuja que forma el líquido que es la pintura con la superficie que voy a estar. Eso incluso en muchos trabajos de investigación en otras áreas, por ejemplo, yo trabajo con algunas películas comestibles en las cuales una de las cosas que tenemos que tener cuidado en el estudio es la adherencia a la superficie donde se va a aplicar. ¿Sí? Entonces ahí nos importa mucho la tensión superficial también, porque de esa tensión superficial, de la relación entre las distintas fuerzas, entre sólido, líquido, vapor, ¿sí? Va a resultar también cuánto se adhiere o no a la superficie. Por ejemplo, la pintura necesito que la fuerza de adhesión sea grande para que quede en la pared y no se descascare, no se caiga. ¿Sí? Por eso te hablaba de la pintura. Entonces tengo que ver entonces que la fuerza de adhesión en ese caso sea grande para que haya una gran superficie acá de mojado. Ven que igual la sustancia líquida trata de ponerse como una esfera para poner la menor superficie posible, entonces va a dificultar más esa fuerza de adhesión.
Entonces, esa tensión superficial va a actuar siempre intentando disminuir la superficie de contacto, aunque recién trató de ponerse como una gota, ¿sí? Si ustedes ponen una pintura, también va a tratar de, si no la esparcen, va a quedar como una gota, o sea que va a tratar de poner la menor superficie posible. Entonces, vamos a ver una situación que es parecida a esta. Y acá es lo que les contaba recién, ¿sí? En que es una relación entre las distintas tensiones superficiales. Sólido-líquido, sólido-vapor, líquido-vapor. Dependiendo de estas relaciones, es que voy a tener una buena adherencia, le llamamos nosotros acá cuando hacemos pegado de películas o en pinturas, ¿sí? Entonces ahí necesitamos que haya una buena adherencia, una buena fuerza de cohesión entre el líquido y la superficie. De adhesión, no sé si dije adhesión o cohesión, de adhesión, ¿sí? Y que sea menor la fuerza de cohesión entre las partículas, si no se formaría una fuerte fuerza dentro de las partículas y se caería la pintura, por ejemplo, o se nos caería nosotros la película que ponemos en nuestro laboratorio. ¿Sí? Con esto les traje una más para que se entendiera un poco más esto de la gota. No sé si los entendió más o los dispersó, pero espero que les haya servido. Sí, esto de vuelta a lo mismo. Voy a tratar de, cada una de las leyes actúa sobre cada una de las fuerzas, actúa en el perímetro de la superficie. Esto también es importante, o sea que líquido vapor va a actuar acá arriba, no va a actuar en todo. ¿Sí? Sólido líquido va a actuar acá. ¿Sí? Y sólido vapor va a actuar afuera, acá afuera. ¿Sí? O sea que cada una de las fuerzas actúa en un área específica. No es que esté en todo momento actuando la fuerza. Bien. Perdón, ¿estas diapositivas no están en la plataforma? No, bien, ¿Sí? ¿se acuerdan que yo siempre les voy a traer, o si puedo, alguna cosa nueva así ¿Las va a ver si subir están atentos? estas? Podríamos subirlo así también. Igual va a estar grabado, ¿no? Así que lo van a tener. Ah, ok. Bueno, volvamos entonces a nuestro capilar. Acá vamos a tener entonces un líquido. ¿Sí? Voy a poner, por ejemplo, un capilar como hizo el japonés acá. ¿Sí? Acá el japonés lo que hizo fue poner no es un vaso, es algo, no sé cómo llamarlo, y adentro puse el capilar. ¿Sí? Entonces, sin necesidad de poner agua dentro del capilar, el agua va a subir. ¿Sí? Entonces, es como si tuviera acá tengo el menisco para abajo. A esto le llamamos menisco, no sé si no lo definí después, pero supuse que ya sabían, ¿no? Ya, menisco ya oyeron hablar, ¿no? El menisco es mercurio, o en alguna, o cuando hacen analítica de Lucci o Obispo les deben haber dicho algo del menisco, de cuándo considerar el menisco, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Entonces acá puede estar hacia abajo o hacia arriba. ¿De qué va a depender de que esté hacia abajo, hacia arriba, o sea que sea cóncavo o convexo? Ya se imaginan, ¿de qué va a depender? ¿Mm? ¿De qué va a depender? La tensión superficial. Más De las específico. fuerzas de adhesión y cohesión. Ah, esta fuerza La de diferencia de la adhesión, fuerza, ¿no? fuerza de adhesión y fuerza de cohesión, como hablamos. Y dependiendo de qué sea más fuerte, si la fuerza de adhesión o de cohesión, eso va a tender a ser convexo o cóncavo, puede ir hacia abajo o hacia arriba. ¿Sí? Entonces, de vuelta acá lo que tienen es esa relación de fuerzas. Y la otra cosa que es importante es el ángulo que tengan. Nosotros en el curso vamos a hacer como que tenga 90 grados, así nos evitamos el coseno de tita, pero dependiendo de cómo sea, de lo redondez, digamos, o de lo esférico que sea esta gota, ¿sí? También va a depender ese ascenso o ese descenso capilar. ¿Sí? El tita sería este ángulo de acá. ¿Sí? Consulta, ¿puede haber algún caso en el que tita sea 180? Sé que en el curso vamos a dar solo de 90, pero ¿hay algún caso de que tita sea de 180? Y no, porque tendría que ser esto como tridimensional, ¿no? ¿Cómo sería el 180? No, porque es este ángulo, ¿no? O sea que este ángulo 90 sería acá. Si en 180 sería como...
Bueno, sería una superficie plana, siempre, ¿no? Además, ¿O no? si fuera el menisco, no sé, por decirlo positivo, o sea, al revés, o sea, No, convexo pero en ese caso, se cuenta de arriba también, ¿no? se cuenta acá, pero tampoco sería 180. Sería esta diferencia, ¿no? Ah, ok, entendido. ¿De qué depende que el menisco sea sobre la línea, o sea, del líquido? O sea, Que pues sea como cóncavo o mercurio. convexo, si Sí, sube o si baja, va a depender de la relación entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión. ¿Sí? Esto que tienen acá abajo. En un caso, si la fuerza de cohesión es menor a la fuerza de adhesión, tengo el menisco cóncavo, ¿sí? Sería este caso. Si la fuerza de cohesión es mayor a la fuerza de adhesión, tengo el menisco convexo, y ahí sería para abajo. ¿Sí? O sea, que acá sería el otro caso. ¿Sí? Acá tenía que ser 90, 182. ¿Sí? Si lo pongo así, 180 sería, pasa que 180 sería, Sería pegado a la pared, ¿no? es claro, un gas. sí, tenía que estar pegado a la pared acá. Ahí está. Sí. Se mide así Ven que entonces. en este caso, la fuerza de cohesión mayor a la adhesión, ahí aumenta el menisco. Creo que ahí lo ven, no sé si lo vieron en analítico, si no le dieron mucha bolilla, qué pasaba con agua o con mercurio. Bueno, el mercurio no nos dejan usar más en el laboratorio, pero antes veíamos que uno iba No, hacia no vimos arriba eso. y uno hacia abajo. ¿Sí? Y si es importante el menisco o no, no sé cómo les dicen en analítica, cómo toman el menisco. ¿Ya hicieron No. calibración de uretas, de pipetas o algo o no? Sí, pero en realidad, o sea, la fuerza de cohesión y adhesión no la vimos mucho, solo tomábamos en cuenta el menisco, si era cóncavo o convexo, y medíamos en el cenit, digamos, del menisco, dónde estaría. Es decir, si la panza queda sobre uno u otra raya, Ahí va, veíamos. y ahí ¿qué tomaban? ¿Qué volumen tomaban? ¿El de la panza o el de arriba? De la panza. Ah, está. Sí, ven que ahí y bueno, y va a depender de si sube o si baja, si de la relación de las fuerzas entre cohesión y adhesión. ¿Sí? Bien, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sube? ¿O por qué baja? En este bajado. ¿Se imaginan? ¿Por qué sube acá? ¿Por qué baja? ¿O por qué baja en el otro? ¿Por qué hay un ascenso capilar? ¿Por qué las plantas pueden, no sé si hablaron con algún jardinero, no sé cuando alguno tiene plantas y las riega, ¿dónde las riega? Pegas la tierra y sube por la raíz. Por ejemplo, tienen una Donde las raíces maceta, pueden absorber. tienen una maceta y tienen un platito que sostiene esa maceta. ¿Dónde ponen el agua? En el platito. ¿Por qué lo ponen en el platito? Ahí va, eso es lo que nos dice todos los jardineros, con total convicción, pero ¿por qué ponen en el platito? Ah. ¿Por qué si lo ponen en el platito y no en la tierra? ¿Y cómo hacen que la planta absorba esa agua si lo pusimos en un platito que está fuera de la maceta? La planta absorbe el agua por la raíz. ¿Y cómo la absorbe? Por la adhesión Capilaridad. del Con agua que capilaridad. va subiendo por Ahí la está. tierra. Por la capilaridad va subiendo. Ahí tienen un ejemplo. Por eso les dicen que no ahoguen la planta poniendo el agua en la tierra de la maceta, sino que la ponen abajo en el platito. Igual, a medida que precise el agua esa planta, va a ir por capilaridad haciendo que suba esa agua. ¿Sí? Bien, hay unos distintos métodos para medir esto: el método estático y el método dinámico. ¿Sí? Acá hay algunos muestras de algunos equipos. Este lo tenemos ahora en el laboratorio. No sé si tendremos laboratorio con esta locura de la pandemia, pero esto es muy parecido al que tenemos en el laboratorio, que lo trajimos por el tecnólogo, así que esperemos que en algún momento lo podamos usar con ustedes. La idea es la siguiente: tenemos acá un líquido, lo más probable es que esto sea agua. Esto tiene un anillo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la tensión superficial acá? No sé si ven acá.
Yo tengo ese anillo y lo que voy a hacer con el anillo es tratar de expandir, esto se va a formar como una película de agua hasta que se corte. Esa sería entonces la tensión superficial máxima. Ahí, según la fuerza que haga acá voy a tener, va a ir moviendo esta agujita y me va a ir mostrando cuál es la tensión superficial. Este es ¿El que anillo tenemos. se va expandiendo o cómo? El anillo lo que va expandiendo es la superficie del agua. ¿Sí? Ahora lo van a ver en otra imagen. Por capilaridad. Más clara, o sea, el agua como que se va formando como una película de agua, como vimos al principio, ¿vieron los dibujos que les mostré al principio? El agua como que se va subiendo al anillo, por hablando mal y pronto, hasta que en un momento se corta esa película de agua. Tengo que medir hasta ese punto de corte. Según la fuerza que voy haciendo acá, se va moviendo este agujero y me va mostrando acá, ¿sí? Cuánto fue esa tensión superficial. Hay equipos más sofisticados que son ya no los tenemos, que lo hacen digitalmente. ¿Sí? Pero este funciona bastante bien. No se escuchó nada el último que dijiste. Que hay otros equipos que lo hacen digitalmente, o sea que vas aumentando la fuerza, vas aumentando la superficie, hasta que se corta y eso ya lo muestran digitalmente. Este es un poco más difícil porque hay que ir haciendo la fuerza. Hay que descender la fuerza de a poco y ir viendo acá en la escala cuál es el valor que nos da. ¿Sí? Este es lo que yo les digo, que acá digitalmente ya les muestra cuál fue el valor, va a hacer toda una gráfica y muestra. Este no lo tenemos. ¿Sí? Y hay algunos que en lugar de ser de anillo son por burbuja, que es uno parecido, ahora después lo vemos. Acá tenemos otro, también este es súper digital, que hace cada vuelta hace la expansión de la superficie con un anillo y ya digitalmente nos manda los datos. Bueno, pero vamos a ver por qué sube. ¿Sí? Bien, vamos a suponer que ponemos entonces un vaso de bohemia y ponemos un capilar. Acá está exagerado el radio del capilar para que se vea, ¿no? Pero esto en realidad es un capilar. Bien, vamos a suponer que tengo un punto por acá. ¿Sí? Vamos a hacer que nos paramos por acá. Ahí se ve el mouse. ¿Sí? Sí, sí. Bien, ¿qué presión voy a tener acá? ¿La atmósfera? La atmosférica. Y si estoy acá, ahí donde está el límite de H, acá, ¿qué presión voy a tener? La atmosférica. ¿Y acá? ¿Dónde? Acá arriba. Lo mismo. Bien. Acá podría tener un poquito distinta, pero ¿cuál sería la diferencia entre acá y acá? H. Roje H. Y la densidad del aire es despreciable, o sea que no habría mucha diferencia entre acá. ¿Sí? Sí, sí. Bien, pero entonces, ¿por qué sube? ¿Cuál sería la presión que tuviera? Si, imagínense que esto está por acá. Acá, ¿qué presión tengo? La misma, ¿no? Bueno, ahí tienen que ver que ahí tienen una superficie esférica. ¿Qué pasaba dentro de la burbuja? El vapor de la Dentro de la sustancia burbuja y fuera de la burbuja. Acá no es vapor. Bueno, sí, vamos a suponer que el vapor del líquido es despreciable, porque si no ahí teníamos que tener en cuenta el vapor del. Pero es que si no, el vapor también habría que tenerlo en cuenta en la superficie fuera del capilar. Claro, ¿no? por eso tendría que tenerlo acá y acá también. Vamos a suponer que es despreciable. ¿Sí? Entonces, acá debería tener la atmosférica, pero ojo que acá tenemos una especie de esfera. ¿Se acuerdan que ya nos dijo Ian Laplace que dentro de la esfera tengo mayor presión que afuera? ¿Sí? Entonces vamos a analizarlo acá con distintos puntos. Presión 1 y 6, igual, ¿no? Tengo aire a la misma altura, lo mismo. ¿Sí? El capilar está abierto, ¿no? El capilar está abierto. Está abierto. Presión 2 y presión 5, también igual. ¿Sí? Tengo aire a la misma altura. Presión 2 y 3, bueno, si es muy igual, muy cerca de la superficie, acá está como un poco alejado y ya se complicaría, pero en principio tendría la presión atmosférica. O sea que 2 y 3 serían iguales. ¿Sí? 3 y 4 tendrían
tendríamos que ver qué pasa. Pero ¿qué pasa entre 4 y 5? La de 5 es mayor. La de 5 está dentro de la burbuja, la de 4 está fuera, así que 5 debería tener, estoy hablando de diferencias de presión mínimas, no estoy hablando de, no se imaginen tampoco que, ¿sí? O sea que hoy cuando veíamos ya en la plaza y veíamos la diferencia, la presión afuera y la presión dentro, la diferencia de presión son unos milímetros de mercurio, no mucho, ¿sí? Pero entonces, la de 5 sería mayor a la de 4, pero la de 2 y 3 eran iguales. Y 3 y 4, si están a la misma distancia de la superficie, deberían ser iguales. Entonces, ¿qué pasa entre 3 y 5? Que está dentro del capilar. La de 3 y la de 5 deberían ser iguales, porque están lo mismo. 2 y 5 iguales, 2 y 3 iguales, 3 y 5 iguales, ¿no? Eso sería lo lógico, ¿sí? Entonces, para poder igualar esas presiones es que esto sube o baja, dependiendo de las fuerzas de cohesión y adhesión. ¿Sí? ¿Se entiende por qué sube? Porque va a haber una diferencia de presión entre adentro de la burbuja y afuera, a la misma altura no puedo tener diferencia de presión, entonces va a haber un aumento del volumen, ¿sí? Para poder igualar esas presiones. ¿Qué presión tengo yo si aumenta el volumen acá dentro del capilar? ¿Igualar la presión entre el punto 3 y el 4? O... Entre el punto Pues sí. 3 y el 5. ¿Sí? Ah, sí. ¿Sí? La presión adentro tiene que ser menor. Entonces, ¿por qué al aumentar o bajar, dependiendo si es ascenso capilar o descenso capilar, por qué al aumentar aumenta la presión en la superficie de abajo? O sea, o si no, más fácil todavía, si yo tuviera un punto por acá, un punto 7 acá, ¿sí? ¿Qué presión tendría? A 3. Y si tuviera uno acá, no sé si se ve más, ¿qué presión tendría acá? La atmosférica más el líquido que Menor. tiene. La atmosférica más el ROGH, ¿no? O sea que si aumenta acá el líquido, el punto acá 4 tendría la atmosférica más el ROGH que tengo acá, ¿sí? Por eso entonces igual a la presión. Por eso es que se produce el ascenso capilar. Como la presión acá es menor, para poder igualar las presiones asciende hasta que se iguala la presión que tengo afuera. Esa es la idea de por qué hay un ascenso capilar. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, Muy pero bien. entonces todos los líquidos que hagan menisco convexo nunca suben por capilaridad. Claro, van a subir los cóncavos, los otros van a bajar. ¿Sí? Bien. Porque los otros van a tener la burbuja para el otro lado, ¿no? Así por eso. Entonces van a bajar, es el mismo efecto, solo que en lugar de subir van a bajar. ¿Sí? ¿Se entiende ahora esto de la capilaridad y el ascenso capilar? ¿Sí? Entonces, esa presión que tengo acá lo vemos como ascenso, el otro era como, ¿sí? Ahora, para igualar esos puntos, ese punto, ¿sí? Tengo que hacer que el líquido suba. ¿Cuánto va a subir? Y bueno, va a depender del radio del capilar, o sea que va a depender de la diferencia de presión entre adentro y afuera, ¿sí? O sea que este ascenso va a ser una presión hidrostática, o sea, densidad por altura por G, ¿sí? Va a tener que igualar la diferencia de presión entre afuera y dentro de la burbuja. Como vieron, eso depende del radio de la burbuja. Entonces, cuanto más chico sea el capilar, más alto o más bajo va a ser. Alto. Más alto, porque tengo mayor Más diferencia de alto. presión entre dentro de la burbuja y afuera. Entonces, para igualar esa presión, ¿sí? Voy a tener que, va a subir más el líquido, porque voy a necesitar mayor presión hidrostática. ¿Sí? Pero aunque la presión hidrostática no depende del diámetro, del radio del capilar, ¿no? Eso depende de la altura. Lo que sí depende del radio es la presión que tengo dentro de la burbuja o dentro de la circunferencia. ¿Sí?
Bueno, entonces se puede calcular esta presión por la ecuación de Jean-Laplace, que es esta que tenemos, o sea, que es la densidad, o sea, que es la presión hidrostática, o sea, que es densidad por G por H, por la presión que tendría en la atmosférica, o sea, que esto sería presión atmosférica. ¿Sí? O sea, que esto va a subir tanto como para igualar la presión que tenemos. ¿Sí? ¿Bien? 7 es la atmosférica. 7 es la de acá. O sea, es la atmosférica dentro acá de la U. Ah, ok. ¿Sí? Acá es lo mismo. 1 y 6 son iguales, 5 y 8 son iguales, pero 3 y 4 no son iguales. Así que para que sean iguales, esto sube. Mira, es lo que vamos a hacer. Esta es la que vamos a usar y con eso se puede sacar la tensión superficial. ¿Sí? Este sería, con esto es uno de los ejercicios que tienen en el repartido, sacan la tensión superficial con esto. ¿Sí? Y acá puede haber varios ejercicios distintos, pueden sacar tensión superficial, los podemos pedir en radio. ¿Sí? Por ejemplo, había un ejercicio que habíamos puesto que poníamos un capilar con una tensión superficial dada y lo hacíamos con otra sustancia y usaban el mismo radio, entonces con eso despejaban el radio. Y ahí van a ver que en realidad cuando usamos esto es para o calcular la tensión superficial o calcular el radio. De vuelta, para poder hacer eso tienen que usar el mismo capilar, o sea, el mismo radio. Si no, no tiene sentido. Acá tienen más en detalle el tensímetro de anillo, todavía no, y no sé quién me preguntaba hoy, ven que lo que tiene es como un anillo, lo voy a ir mecánicamente subiendo acá, va a ir subiendo, va a ir ampliando, como se ve acá, la película de agua, acá se ve bastante bien gráficamente, ¿sí? Entonces, acá estaba conectado a esa rueda que estaba toda con escala, entonces esto va a ir aumentando la superficie, lo va a ir aumentando hasta que en un momento se va a cortar. Ese es el máximo, esa es la tensión superficial, digamos, antes de que se corte. Así funciona el tensiómetro de anillo. Ah, funciona sacándolo, o sea, retirando el anillo del agua. Tenés el anillo del agua y lo vas a ir subiendo. Está por eso. El anillo se va a llevar puesto, hablando mal y pronto del agua, como una película, como se ve acá. ¿Sí? O sea que esto sería cuando está el anillo sobre el agua, y acá lo voy a ir subiendo, va a ir subiendo con una película de agua. ¿Sí? Ahí voy a ir haciendo una distinta fuerza, voy a ir cambiando acá en la escala, y en un momento se va a cortar. Ahí es donde medimos la tensión superficial. Eso hay uno en la cátedra, si tenemos en algún momento laboratorio, lo vamos a ver. Básicamente es esto, solo que acá, en lugar de tener un área que es lineal, como tienen acá tienen una superficie fértil. Y entonces cambia un poquito la ecuación. ¿Sí? En lugar de ser tensión superficial igual fuerza sobre 2L, esto se acuerdan de dónde salía, ¿no? De que tenían L acá y 2 por cada uno del lado de la placa, ahora tienen que considerar la superficie del área del anillo, ¿sí? Que sería el 2πr. ¿Sí? ¿Y por qué son 2R, profe? Si en realidad es un círculo. Porque R es el radio, ¿no? O sea, tengo que tener todo en cuenta, ¿no? La superficie de un círculo es 2πr, ¿no? ¿Sí? O sea, que acá les quedaría por área del círculo. Si no estaría el radio. Si no estaría considerando solamente la mitad de acá, ¿no? Y... A ver, por acá ahí me dejaste la duda. Claro, entendí. O sea, que es el 2R de acá, sería el diámetro, digamos. Sería dos diámetros. ¿Sí? Pero lo que les quería mostrar es que tienen que tener cuidado que acá era esta ecuación. ¿2 diámetros o 2 radios? 2 diámetros abajo, en la de... Acá tenés 2 tensión radios. superficial. O sea que tendrías un diámetro, ¿no? 2 radios. O sea, lo que estás calculando es la circunferencia. Exacto. Sí, que es el área que está expuesta al agua, ¿no?
De vuelta es el No, área pero que... área no, no No, sería, ¿no? no es lo mismo. No, porque si no sería R cuadrado. Por eso. La circunferencia que tienen acá, sí, tienen razón. Ahí va. Sería esto, todo esto de ahora. En 2 pi. Pero no, si es el área, de vuelta lo que va, no sé si el área tendría que tener pi por Sí. r cuadrado, ¿no? sí. Lo que pasa que de vuelta ahí de repente lo que hablaba, no sé quién fue que comentó recién, ahí tendría el 2 porque de vuelta tendría una superficie abajo y una, es como acá, ¿no? Acá aparece, es el 2 este de acá. Una cara de arriba y una cara de abajo. ¿Sí? Ahí aparece por eso aparece el 4 acá que me estaba complicando. Sí, entiendo por qué se multiplica. Bueno, lo mismo pasa arriba, que es Ujú. solo lado, no está, Ahí está, por un lado, del lado no es el de... área. Claro, es porque es el anillo, ¿no? Es el claro, borde del anillo que es lo que va a agarrar el líquido. Si agarrara toda la superficie, si fuera una placa circular sería distinto, ahí sí ahí está, sería el área. o sea que sería este de acá, Ajá. Sería lo rojo. sería lo rojo, pero tendría la cara de arriba y la de abajo, por eso aparece 2 por 2. ¿Sí? Bien, pero tengan cuidado que entonces que que vamos a usar mucho es para este tipo de plaquitas. Para anillos ya tienen que tener cuidado con las circunferencias distintas. Bien, y acá tenemos la dependencia con la temperatura. Normalmente hoy hablamos de compararlos porque tuviéramos cuidado con la temperatura. ¿Qué les parece que va a pasar con la temperatura y la tensión superficial? A más temperatura, menos tensión superficial. ¿Por qué? Físicamente, ¿cómo lo explicaríamos? La temperatura cuanto más alta, los enlaces tienden a romperse. Sí. Sí, o a separarse las sustancias, como vimos, ¿no? Que tanto en el líquido, en los gases, se va separando a medida que le damos más temperatura, se van separando, van a tener mayor energía cinética, van a estar más separados, entonces las fuerzas de cohesión entre ellos van a ser menores, ¿sí? Entonces es lógico que con la temperatura disminuya la tensión superficial. Y acá lo tienen. Y en particular ven que para el agua, ¿qué pasa? Es el negro que tengo acá. ¿Qué les parece que pasó ahí? A ver quién interpreta la gráfica. Ven que todas disminuyen con la temperatura, ¿no? Eso está claro, ¿no? Sí. Ven que esta disminuyó, pero ¿qué pasa con el agua? Es más pronunciada en el agua. Cae muy rápidamente, ¿sí? O sea que influye mucho con la temperatura. Bueno, esa es una de las cosas por la cual se lava con agua caliente, ¿no? ¿Sí? Para disminuir la tensión superficial. ¿Para Bien. qué, profe? No se escuchó nada. Es una de las cosas que se lava a veces cuando hay una suciedad muy grande en ropa, entonces se lava con agua caliente. ¿Sí? ¿Es por la tensión superficial del agua? Yo lo pensaba que era al revés. Al revés, porque... A ver. Profe, voy a acercar un tengo idea. poquito más al micro porque no se escucha nada. Estoy re cerca ahora, no sé si... Ahora sí. No. ¿Pero lo escuchás solo a él bajo? Sí. Ok. Bueno, igual ahora lo vamos a ver, no sé quién era que me estaba hablando, Patricia. Hola. ¿Paula? Paula. Vi una P ahí. Bueno, ahora justo vamos a ver toda esa parte que es la parte de... En el laboratorio, si tenemos la posibilidad de ver, haríamos algo parecido, unos tubitos que prepara siempre Angie, que le vamos a agregar algunas partículas que van a hacer que aumente o disminuya esa tensión superficial. ¿Sí? Básicamente lo que tenemos que ver acá es primero, vamos a ir por pasos y después llegamos a la parte de sustancias adheridas para que aumente o disminuya esa tensión superficial. ¿Se acuerdan que hablamos hoy de que si teníamos agua y aire, hablábamos de tensión superficial? Pero si teníamos dos líquidos, tensión interfacial. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí lo que tenemos es que tener en cuenta las dos fases. Ven que no es lo mismo agua benceno que agua hexano. Entonces tengo que tener las dos tensiones. La interfacial sería la última, la de Sería arriba. esta acá, ¿sí? Y ven que si bien esto tiene agua y esto también,
cambia la tensión interfacial entre los dos. Por eso, cuando tenemos agua y aire, como la del aire es despreciable, le llamamos tensión superficial y solamente ponemos la tensión y el símbolo del agua o de la sustancia que sea. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos ya dos líquidos, los llamamos en tensión interfacial y tenemos que hacer mención a cuál son las dos sustancias. ¿Sí? Bueno, hoy había memorizado alguna cosa interesante. Lo otro que ven, que se puede ver en algunos casos, es más fácil que otros, no le llama la atención alguna cosa ahí, ¿no? ¿Ninguno? Una pregunta. Perdón, la tensión superficial entre A y B de éter dietílico, 10,7. Sí, el primero y el último. Sí, es entre este y este. Sí, ¿por qué te extrañaba? Porque uno se sentía, o sea, pensé que se restaban, no es así. Eso exactamente era lo que yo les quería mostrar. Ven que no, esta tensión superficial no significa que es la resta entre este y este. Ven que no es ninguno de los casos, ¿no? 35 más 28 sería 63. Sí, ese y el último, que son los que tienen la tensión más cercana. Este, por ejemplo, sería 72 menos 18, este sería 69. Este es bastante parecido, pero ahí va. Eso entonces era lo que les quería mostrar, que este no es la resta de estos dos, sino que es una relación entre los dos. ¿Sí? ¿Se entiende? Justo eso es lo que mencionaba, no sé quién era que me hablaba hoy, era a quién fue que le extrañó el 10,7, justo eso. ¿Sí? Que no es la resta de este con este. Ni me di cuenta, o sea, asocié que era resta. Algunos son parecidos, pero ven que no da un valor muy diferente, pero sí da y no puede pasar de que sean mayores que los dos, ¿no? No. También puede pasar. Sí. Que sea mayor, no, este no puede ser Quiero decir mayor. que la entre los dos, que cada uno individual. Ahí está, seguro. Bueno, acá también esto para que vean, entonces que si yo tengo dos líquidos, ahí tengo que tensión que vamos a llamar distinta, interfacial, y tengo que hacer mención a los dos. En el otro en realidad yo tendría que hacer mención, es agua en aire, agua en vapor, pero como la tensión superficial del vapor o del aire es ínfima, entonces la desprecio y pongo solamente la del líquido. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora la influencia de la concentración sobre la tensión superficial. Tengo anotado acá que la que tiene la menor tensión interfacial tiene menor ascenso capilar, ¿puede ser? Bueno, sí, ¿podés explicármelo? No, lo tengo acá anotado. Bueno, pero es lo que veíamos acá. Porque había menos fuerza. Es la que tenemos aquí. Entonces, para igualar, no tiene que subir tanto. Acá lo ven, ¿sí? A mayor tensión superficial, menor altura. ¿Sí? Ahí está. Como vos decías recién, ¿sí? Para igualar esa fuerza, voy a tener que hacer menor presión hidrostática. Se acuerdan que la presión hidrostática lo puedo ver también como una fuerza. ¿Sí? Entonces necesito menor altura para igualar esa diferencia de tensión superficial. ¿Se acuerdan que además por Jean Laplace, la diferencia entre la presión interna y la presión externa de la burbuja tenía que ver con la tensión superficial, si lo quieren ver también por acá? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Tengo una pregunta. Sí, Manuel. Si... Déjame decir por qué, lo tengo que ver, perdón. O sea, la capilaridad que tenga o la adhesión a las paredes que tenga cada líquido va a ser distinta a la circunferencia. Si uno es más cóncavo que el otro, va a ser distinta a la circunferencia. Entonces, va a cambiar también tipo el centro, que sería 5, el centro de la circunferencia, o el 5 de eso no tiene que estar en el centro de la circunferencia. Quiero decir, el punto que tienes de referencia. El 5 sí, el que va a cambiar es el 7. Que ahí sí depende de cuán convexo, cuán cóncavo sea.
Y ahí Claro, es pero- donde- Dentro de la circunferencia está arriba de la rayita. Pero ¿cuál cóncavo sea en este caso? Sí, ¿También se ve afectado directamente por la tensión superficial o no? seguro. Sí. Todo tiene que ver con la fuerza de adhesión y cohesión y la tensión superficial que tengo. O sea, si tú tienes dos líquidos, uno más cóncavo que el otro, es porque tiene más tensión superficial que el otro, sí o sí. Déjame ver si no hay alguna otra cosa más. En principio te diría que sí, pero déjame ver si no. Porque el que es más cóncavo es más esfera, entonces más fuerza. Sí, yo lo estaba pensando por ahí, pero tendría que ver. Sí, ahí estamos considerando para una fuerza de adhesión similar, ¿no? O sea, ¿La hay que densidad no tener- influye también en lo cóncavo? Y sí, influye porque no sé si influye en lo cóncavo, más bien influye en la altura, ¿no? Que va a subir el ascenso capilar. En lo cóncavo no tanto. No, yo porque, o sea, si tú, por ejemplo, tuvieras uno menos cóncavo que otro, o sea, la esfera del menos cóncavo es mucho más grande que la otra, en teoría. Seguro, por Porque, eso, o sea- por eso hay que tener en cuenta el ángulo, ¿no? Por eso está esto de acá. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Acá, ¿sí? Por eso tienen que tener en cuenta el ángulo. Nosotros vamos a suponer para el curso que siempre es 90 grados para no tener, si no tenemos que, a la ecuación esta que tienen acá, no creo que lo sacamos de los ejercicios, pero en realidad acá la ecuación real sería esto con más multiplicado por coseno de θ. Ah, bien. ¿Sí? Para el curso vamos a suponer que siempre se cumple, que es una esfera perfecta, lo cual no siempre se cumple, ¿sí? Porque si no acá tenemos que poner coseno. Si lo ven en algún libro van a ver que no les aparece así, sino que les aparece acá multiplicado por coseno de θ. Y ahí tiene que dar lo que vos decís, depende de el ángulo de acá, o sea, de cuán convexo, cuán cóncavo sea. ¿Sí? Ojo, gracias. Había algún ejercicio, pero creo que lo sacamos. Creo que nos aclaramos y lo sacamos. Creo que todos los que tienen son con coseno igual a 1. Bueno, ahora estamos hablando, por ejemplo, de una tensión, un líquido, por ejemplo, agua, y en este caso, bueno, va a ser agua porque no vamos a solucionar cosas, pero podría ser otro. Y vamos a ver la influencia de la concentración. O sea que a esa agua le vamos a agregar alguna sustancia. ¿Sí? O sea que esa es la concentración que tenemos que tener en cuenta. Y vamos a tener 3 tipos de sustancias. Una de tipo 1, que como ven acá, al aumentar la concentración de esa sustancia en el agua, o sea, acuérdense que tensión superficial de agua, ¿qué sería? Antes de agregarle nada, ¿qué sería? ¿Qué tendría físicamente? ¿Los puentes de hidrógeno? No, ¿qué sustancias tendría? Si es solo agua. H2O, todo lo hago. Tendría agua que va a tener todo agua y va a tener una interfase con aire, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces acá lo que estoy haciendo ahora es agregarle a esa agua una sustancia. ¿Sí? Entonces, esta tensión superficial es la fuerza que necesito hacer para expandir el agua en el aire. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Yo por las dudas para que esté claro de lo que estamos hablando. Ahora le voy a agregar una sustancia. ¿Para qué podría agregarle una sustancia? Para hacer una solución. Por ejemplo, Para que baje la por la ejemplo, un tensión Cambiar la detergente tensión para, superficial. ahí está, un detergente Ahora para lo que siento. baje la tensión superficial y si esa quiero que limpie va a ser esto. Bien, ahí entonces hay 3 tipos de sustancias. El tipo 1, que ¿qué pasa con la tensión superficial? Aumenta. Aumenta. Sube de a poco. Aumenta. Y el 2 y el 3, ¿qué disminuye? El 2 disminuye gradualmente, el 3 disminuye hasta cierta concentración fuertemente y después se estabiliza. ¿Sí? Bien. Antes de ver qué tipos son las de U tipo 1, ¿qué les parecería que podría pasar para que se aumente la tensión superficial si agrega una sustancia? O sea, imagínense, a ver si puedo volver rápidamente, qué es lo que haría una sustancia dentro del agua con la tensión superficial.
Yo digo para que me gusta siempre tratar de ver físicamente qué está pasando antes de entrar en fórmulas. No sé si lo sé ustedes o no. Claro, pero ¿qué le está pasando a esos puentes de hidrógeno? Tengo miedo de que después me deje Lo está fortaleciendo, ¿no? O se Acercándolo. fortalece. Lo está rompiendo. Eso. No, si se rompen, hay menos fuerza, entonces hay menor No sé presión si lo estoy superficial. rompiendo. Mera tensión. No sé si lo estoy rompiendo o qué, pero voy a meter algo en el medio, ¿no? No quiero irme muy lejos, pero parece O sea, Algo que no sea aumenta tan la fuerte. fuerza entre las partículas. No, disminuye. Si no, no se pueden separar las partículas de agua. Pero si aumenta la tensión superficial, la fuerza entre las partículas aumenta también. Antes de ver si aumenta o disminuye. En realidad lo que estoy haciendo, cuando fui no quería ir al todo, acá. ¿Sí? Estaba acá, si tengo solamente agua, tengo esto, ¿no? Y tengo los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals. Ahora si agrego una sustancia, ¿qué va a pasar? En principio, Entre molécula y molécula de agua va a haber otra molécula. Va a haber otra molécula. Entonces, en principio podría ser que esté molestando estas fuerzas. Podría disminuir estos enlaces, ¿no? ¿Sí? Esa sería la idea de los detergentes. Entonces, está claro la idea, ¿no? Yo por eso les traje de vuelta acá. Acá meto algo en el medio de estas dos. Una molécula extraña en el medio de estas dos. Hay algunas que va a hacer que la tensión suba y otras que baje. En principio yo diría que si meto algo en el medio va a hacer que baje. Pero ¿por qué podría ser que aumentara? Que son los de tipo 1. ¿Un hidrógeno puede hacer puentes de hidrógenos con solamente otra molécula? ¿Podría ser con dos a la vez? ¿Con otro elemento? Tiene una Va a ser valencia nitrógeno con oxígeno y otro elemento más que no me acuerdo cuál, creo que era cloro. Sí, pero me refiero que a la vez. A la vez no, porque tiene una un valencia enlace de 1. nada más. ¿No? Sí, el oxígeno sí se puede unir a 2 o hasta 3 con no iónico, sino con Van der Waals, pero el hidrógeno no. El hidrógeno tiene una valencia cero. El oxígeno se Sí, puede pero ahí unir a dos sería y el nitrógeno pero Sí. ¿Santiago? sí. Sí, es esto que tienen acá, no lo que vemos acá. Ya está el dibujito, así que ¿para qué inventamos si ya está muy inventado, ¿no? Aprovechando que esto está funcionando ahora. Sí, acá el hidrógeno va a tener interacción. Uno va a estar unido por enlace iónico y el otro por Van der Waals. ¿Sí? Pero, ¿y ahí el oxígeno podría ser otro puente de hidrógeno? Y el oxígeno va a ser otro puente de hidrógeno. Bueno, en realidad. No, a lo que ya hay ahí. Yo le puedo meter. No, ahí ya no. Ahí ya queda. Eso. Ahí ya no, porque no. Una por las repulsiones y otra por lo que se llama. Histéresis, ¿no? Impedimento. Sí, histérico, ¿no? Que no entra físicamente, no puede entrar. Mayormente por repulsiones, pero también físicamente le va a costar entrar acá. ¿Sí? Soy yo, se está escuchando bajo de vuelta. Me alejé un poquito, perdón. Bien, pero entonces, ¿qué tendría que pasar para que haya unas sustancias de tipo 1? En particular, yo diría que si pongo una sustancia, lo que hago es limitar esos puentes de hidrógeno, meto algo en el medio. Entonces, ¿qué podría pasar? ¿Se les ocurre? Si pones algo más electronegativo que el hidrógeno, en realidad va a ser el oxígeno, parecido. No necesariamente electronegativo, pero sí que fuera ¿iónico? Iónico, ahí está. Si pongo algo que esté cargado iónicamente, también va a haber unos enlaces ahí iónicos. Por ejemplo, si pongo sal, que en realidad la sal es cloruro de sodio, pero en realidad no es cloruro de sodio, no es cloro y sodio. Ni bien lo ponga, la molécula de cloruro de sodio no existe más y va a existir un cloro menos y un sodio más. Eso va a producir enlaces también con el oxígeno y con el hidrógeno. Entonces, esas precisamente son las sales inorgánicas, son las que van a hacer que aumente la tensión superficial, porque va a aumentar la cohesión, porque va a haber, además de los puentes de hidrógeno, que quizás sí estén un poco debilitados, va a haber otros puentes con el cloro y con el sodio, por ejemplo, en ese caso. ¿Sí? Estos dos van a hacer que disminuya la tensión superficial, porque estoy metiendo una cadena, en general estos son más carbonados, o sea que son sustancias que no son iónicas, entonces
van a debilitar el puente de hidrógeno, pero además no van a producir una fuerza entre ellos, con ellos. ¿Sí? Entonces, los de tipo 1 son sustancias que aumentan la tensión superficial con la concentración. Sales inorgánicas, sacarosa, que también tiene una parte de fuente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esos van a hacer que aumenten por eso, porque forman nuevos iones, nuevos enlaces, ahí que hacen que se refuerce la fuerza de cohesión. Entonces aumenta la tensión superficial. Los de tipo 2, compuestos orgánicos solubles en agua, entonces hay una parte hidrofílica y una parte polar hidrofóbica. Entonces solamente una parte va a ser contribuir, pero una gran parte, en general estos son mayormente hidrofóbicas y una partecita hidrofílica. Entonces esto va a hacer que se debiliten los puentes de hidrógeno y la parte en que podría aumentar los enlaces va a ser muy pequeña. Y el 3, que son en general los detergentes, y estos son sales orgánicas de cadenas medias, de jabones, por ejemplo, en la cual tiene la parte final va a ser iónica. Acá no sé si se entiende mucho la idea, si se dan cuenta, ven que igual no pongo solamente sustancias orgánicas solas, o sea, que no pongo sustancias que no estén ionizadas. ¿Se imaginan por qué? No entendí. Porque si no, no ingresaría directamente a la... Ahí está, exactamente. No, que yo en lugar de poner serían hidrofóbicas. en lugar de poner podría uno que sea todo orgánico, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, seno, algo. ¿Sí? No entendí la pregunta ni... No. Claro, acá ven que todas estas tienen una gran cadena orgánica que no está ionizada, ¿sí? Pero el final de la cadena, la cabeza de la cadena, como vamos a llamar después, es iónica, o sea que tiene un ion. ¿Sí? Yo les preguntaba por qué tenía que haber esa parte, aunque sea mínima, iónica. Que era lo que explicaba recién, no sé quién era que hablaba. ¿Sí? Porque si no, no sería soluble en agua. Porque, ¿qué va a pasar ahora? Una pregunta, porque en el caso de tipo 2, describiste una molécula anfipática, ¿no? En el 2, acá. En el 2. Sí. Una parte polar hidrofílica y otra hidrofóbica. ¿No sería similar a tipo 3? Sería similar a tipo 3, solo que acá son más chiquitos, esta parte es más pequeña. ¿Sí? Capaz que la parte hidrofílica no es iónica. Bueno, no sé. No, que la hidrofílica... Porque hay detergentes que son así, que no tienen... los neutros. No, pero... Claro. Sí, para que sea hidrofílico tiene que ser polar. Exactamente. Sí, pero no cargado necesariamente. No, acá en ambos casos tenemos una parte polar y una parte no polar. ¿Sí? Pero ¿cómo puede ser polar sin estar cargado? Ion dipolo, dipolo, ahí. Arriba en el... Ahí tendrían que tener una fuerte carga, una molécula neutra. El agua es polar y no está cargada, ¿verdad? Claro. Sí, se tendría que tener una carga parcial en realidad. Un dipolo interno, una cosa así. Un dipolo interno, digamos. Bien. Ahora, imagínense que tenemos el agua. Yo le agrego que en realidad es lo que harían en el laboratorio si llegamos a hacerlo. Le agrego esto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Se va a formar una micela. Antes, ya llegamos a la micela. No te apures despacio. Piano, dirían los italianos. Vamos a agregarle de a poquito. Vamos a agregarle primero una ¿No se genera una repulsión? Vamos a agregarle una molécula. ¿Sí? Claro, entonces se van agrupando en la superficie con la parte polar. ¿Por qué en la superficie? No me acuerdo. No es justamente por... O sea, acá voy a tener... hidrofílica. Porque menos donde repele agua. O sea, donde hay menos agua dentro de todo. Ahí está, parecida, ahí está. Acá lo que va a tratar es el sodio que va a tratar de hacer. Puente con el oxígeno. O sea que va a tratar de meterse en el agua, ¿no? Se va a tratar de zambullir en el agua con todo, ¿no? Sí, le encanta el agua y se va a meter. Pero ¿qué va a pasar con toda esta parte?
Va a tratar de escapar. No Va a tratar de unirse entre sí. Esta va a ser más bien, esta va a ser más bien felina, como los gatos, a esta no queda quedar nada con el agua. Entonces, este se va a meter dentro del agua y este va a quedar en la superficie. ¿Sí? Lo mismo para cualquiera de estos que está acá. Esta, la parte iónica, se va a tratar de meter en el agua, esta va a tratar de no meterse en el agua, de quedar afuera, entonces esto queda en la superficie. Con esto metido para adentro y este para afuera. ¿Sí? Eso vamos, si vamos agregando de a poco, va a hacer que vaya aumentando la concentración en la superficie. ¿Se va a sumergir todo? O sea, que va a haber algunos en la superficie y otros abajo. ¿Abajo, dentro del agua? ¿Dentro del agua? Ahí va, dentro del agua. Se supone que primero no, Sí. después... Ahí está, primero no. O sea que mientras haya lugar en la superficie, ¿sí? Van a quedarse en la superficie, porque este quiere ir dentro del agua y este quiere quedarse afuera. ¿Sí? Acá, para que siga manteniéndose la pareja estable, acá este dentro del agua y este afuera. Eso se va a poder hacer mientras haya lugar en la superficie. ¿Sí? Sí. Así que si lo ven acá, este de vuelta como hoy, acá va a tener entonces una determinada fuerza. Entonces, si yo acá voy agregando esas sustancias, se va a disminuir estas fuerzas. Disminuye la tensión superficial, que es lo que veíamos en el 2 y en el 3. ¿Sí? Estos son los tensoactivos o surfactantes. Lo que van a hacer entonces es disminuir esa tensión superficial. Va a haber interacción entre los solutos, va a hacer que entonces los puentes de hidrógeno, si fuera agua o algún otro tipo de fuerzas de bando, fuerzas electroactivas, hagan que vaya disminuyendo. Entonces lo que van a hacer es disminuir esa tensión superficial. Acá tengo alguno. Este es uno de los. Este es el que vamos a usar si hay laboratorio. Este es el que vamos a usar en el laboratorio. Dodesil sulfato de sodio. O sea que ven que es una cadena grande con 11 carbonos. Y la parte final, lo que la cabeza que llamamos, es la parte ionizada. ¿Sí? Sería algo así. Entonces sería toda una cadena de carbonos. Esto sería apolar. Y esta parte sería la iónica, o sea que esta sería la hidrofílica y esta sería la hidrofílica. Si esto lo pongo en el agua, esta queda dentro del agua y esta quedaría afuera. ¿Sí? ¿Bien? Tengo una pregunta, o sea, en un agua más pura que la otra tiene mayor tensión superficial porque no tiene tipo cationes ahí bollando. Dependiendo de qué tipo de sustancia sea las impurezas. Si es de tipo 1, tendría mayor tensión superficial. Si es de tipo 2 o 3, tenía menor. ¿Sí? Dependiendo de esa impureza que tengas, que haga que haya mayor cohesión o menor cohesión. ¿Sí? Bueno, y alguien me decía hoy, no me acuerdo quién era, que se formaba algo que se me dijo, algo así como una micela. ¿Sí? ¿Quién fue? Que se haga cargo. Que se haga cargo. Santiago. ¿Sí? ¿Qué es esto de la micela? ¿Sabes cuando la parte de la cola se hace una esfera, la parte hidrofóbica hacia adentro de la esfera y la parte hidrofílica hacia adentro de la esfera? ¿Y por qué harían eso? ¿Por qué harían Porque eso? no hay Si más están... espacio dentro de la superficie. Ahí está. Entonces, primero lo que se va a formar es una monocapa, o sea que se va a cubrir toda la superficie. ¿Sí? A eso le llamamos saturación o monocapa, o sea que ocupamos todas. Mientras haya lugar en la superficie, no hay necesidad de formarse eso que vamos a llamar micela. Entonces se va a formar esa monocapa. ¿Sí? Ahora, cuando ya no haya más lugar en la superficie, alguno se va a tener que sacrificar y sumergirse dentro del líquido, en este caso el más común, el agua. Ahora, para estar dentro del agua, unos siguen siendo hidrofóbicos. Entonces, ¿qué van a tener que hacer?
van a tender a desplazar las moléculas de agua. Van a tender a tratar de formar con una superficie que tenga la menor área expuesta, ¿sí? Entonces, hacia adentro se van a ir todos los hidrofóbicos y va a quedar la parte hidrofílica para afuera. A eso es lo que le vamos a llamar micel, ¿sí? Siempre con la misma idea de hoy. Vamos a tratar de que tener la menor superficie expuesta. O sea que acá sería, por ejemplo, en estos solventes que habíamos puesto hoy, que tenían una gran cadena polar y una cabeza, una gran cadena polar, o sea, orgánica, una cabeza polar, en el agua se metería la parte polar y esto quedaría para afuera. Si eso lo ponemos en benceno, sería al revés. La cadena se mete para adentro y la cabeza queda para afuera. Pero todos ven que forman como una capa. Cuando se termina de cubrir toda la superficie, que decimos que se forma la monocapa, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que tendrían que hacer si hacemos el práctico es calcular la concentración que cumple con esa monocapa. A eso le vamos a llamar concentración micelar crítica. No sé si oyeron hablar de concentración micelar crítica. Esa es la concentración. O sea que cuando se cubre toda la monocapa y se empieza a formar la micela. A eso le llamamos concentración micelar crítica. Entonces acá se forma la micela. ¿Ven qué es esto lo que estaría pasando? Esto sería en agua, por ejemplo, ¿no? La parte hidrofóbica, la polar, se mete para adentro, se pone como una esfera porque es la forma de reducir la superficie, y la parte hidrofílica es la que te da contacto con el agua. A esto es lo que le llamamos micela. Y tienen esa forma esférica por lo que hablábamos siempre, de tratar de reducir el área expuesta. ¿Sí? Bueno, esto se puede calcular, esto no sé si lo vamos a llegar a hacer. Acá lo que van a ver es va a ir aumentando, disminuyendo la tensión superficial crítica hasta que llega hasta la concentración micelar. Luego ya no disminuye la tensión superficial. ¿Por qué? ¿Porque ya se saturó? Porque Ya se saturó la superficie, entonces ahí ya no. Entonces eso nos permite calcular la concentración micelar. ¿Sí? Acá esto es lo que vamos a hacer una recta, esto es otro. Entonces acá, por ejemplo, en el práctico lo que vamos a hacer es por medidas de conductividad tener estas dos curvas, cruzamos las dos curvas y obtenemos la concentración micelar crítica. ¿Está claro qué era la concentración micelar crítica? ¿Cuáles dos curvas? Esta de acá, esta recta de acá con esta de acá. ¿Sí? Pero si es una recta. Cuando se intercepta esta recta con esta recta, acá justo se cortan, pero acá podrían tener datos, por ejemplo, acá y acá, no tener exactamente este punto. ¿No? Si ya tienen ese punto, ya está. Pero si tienen puntos, por ejemplo, lo más probable acá y por acá, ahí tienen que interceptar esta con esta. Y ahí sacan la concentración micelar. ¿Sí? Pero está claro cuál es la concentración micelar crítica. Sí, sí. Bien. Bueno, acá tienen la fórmula, sería esta. Incluso se puede hallar el área, lo que se llama área superficial, que igual no se preocupen que no lo vamos a hacer. Pero por las dudas, si alguien lo ve por ahí, pueden ver ahí el cálculo mediante la ecuación de Gibbs y pueden sacar de ahí la concentración. Bueno, y un poco lo que hablábamos hoy, los detergentes, lo que usan es esa propiedad, ¿no? Tratar de disminuir esa tensión superficial, ¿sí? Con sales de cadena larga, con sodio, potasio o algo que sea que permita que se metan en el agua. ¿Sí? Bueno, acá bueno, la energía o la temperatura, lo que hablábamos hoy, al aumentar la temperatura disminuye la tensión superficial, luego con la energía removemos un poco esas sustancias y hacemos también que disminuya la fuerza de cohesión. Ya lo estoy buscando desde ahora.
si no Bellucci me va a matar. Acá es un poco gráficamente lo que sucede. Al agregar el tensoactivo, va disminuyendo la tensión superficial y se van separando las sociedades. ¿Sí? Bueno, no sé si les gustó, la idea era tratar de presentar esto un poco lo más práctico posible. Esto tiene un laboratorio. ¿Esto fuera de la práctica hacemos ejercicios? Sí, ahora la idea, no sé si ahora tengo que hablar con Angie a ver cómo hacemos la semana que viene. O la idea es hacer los ejercicios de la unidad 1 y 2 ahora, o si no, como no hay parcial, para que no les quede tan lejos del parcial, seguimos con el teórico y después vemos los ejercicios, vamos haciendo los ejercicios, los van haciendo ustedes y vamos viendo a ver si surge alguna duda. Eso tengo que coordinar con la profesora que veo que anda por ahí. No sé. Hola, Angie. Sí, estoy acá. Bueno, no sé cómo tenés prevista la... Lo evaluamos después, no sé, como vamos quieras. bien. Les avisamos ahora si el martes que viene seguimos con el teórico, porque en principio la idea era dar los ejercicios la semana que viene, pero teniendo en cuenta que hoy en parcial. No habiendo parcial, de repente después les queda como muy descolgado con el parcial. Pero ¿Cuándo bueno, es el parcial, Daniel? no tengo la menor idea. No sé, va a ser al final de este semestre. Y va a ser con los temas dados, ¿no? Aquel parcial que decían que iba a ser tipo con cosas de matemáticas y cosas así. No sé, fue raro. Apareció con mucha fuerza y desapareció con la misma fuerza, pero está. Y algunas preguntas de práctico irán. La idea es que si podemos hacer laboratorio, va a haber de vuelta 2 ejercicios de teórico y 1 de laboratorio. Está difícil para que haya laboratorio. Está muy complicado. Iba a preguntar eso, ¿qué pasaba con el control práctico? Parecería que no habría práctico hasta la segunda parte del semestre. Entonces control práctico de este semestre no hay En directamente. principio no, sería un parcial teórico el primero, por ejemplo. Pero control práctico no tenemos nunca. No, dentro del parcial había un ejercicio que era parecido a lo que hacían en el laboratorio. Pero entonces si no tenemos práctico, ¿ese ejercicio va a estar? Ese ejercicio no va a estar, obviamente. Ah, está. Era el que nos salvaba a todos, más o menos. Sí, era el salvavidas. Si habían ido al laboratorio, era más o menos, no era igual al de lo que hacían en el laboratorio, pero muy parecido. Si habían entendido en el laboratorio lo que habían hecho, por eso era el que la gente sacaba más puntos. Pero bueno, parece que está muy complicado. En principio está cerrado la facultad hasta el 9 de mayo, pero yo creo que va a seguir. Profe, una consulta. Si en caso de que la clase que viene no sea de los ejercicios, más adelante cerca del parcial, ¿sí vamos a tener una clase que sea tipo para eso? ¿O solo van a ser por consulta? No, la idea es que haya varias clases con ejercicios, pero creo que, no sé mi idea, pero tengo que charlarlo con Angie, con Claudia, para ver si... Ahora están subidos solo... perdón. La idea es hacer clases de ejercicios acá en el teórico, o incluso en algún caso, si se ve, no sé si sirve mucho, incluso en el horario del laboratorio, o sea, hacerlo con grupos más reducidos. Eso depende también de la participación de ustedes. Si vemos que hay mucha gente que participe y vale la pena dividirlo en grupos, de repente hacemos un esfuerzo y dividimos los grupos. Si son pocos los que participan, en realidad no tiene mucho sentido dividir en grupos y lo hacemos en el horario del teórico. Pero la idea sí es siempre, nosotros tenemos la idea de hacer siempre los ejercicios con ustedes, incluso agregar algunos más. El año pasado ya había puesto algunos, habíamos hecho, los habíamos resuelto. ¿Sí? Bueno, los dejo con Bellucci. Adiós. Nos vemos, hasta luego. La semana que viene. Chau. Les avisamos qué pasa el martes, ¿está? Les avisamos, en la página les decimos qué va a haber el martes. Así que ¿tienen todos acceso a la página? Sí. Yo creo que sí. Sí. Bien. Adiós. Chao. Chao.